La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, seguimos en este tiempo cuaresmal. Estamos ya en esta tercera semana de Cuaresma. Vamos avanzando. Tenemos que poner toda nuestra atención en meditar, en reflexionar en estos días cuaresmales. Recuerde que es un retiro. Y un retiro donde no estaremos siempre. Ya les decía la semana pasada, es un tiempo nada más. Son 40 días. Porque hacia donde vamos es hacia la Pascua. Yo les preguntaba a los laicos, aquella pregunta que también les hice a ustedes, que cuánto tiempo dura la Cuaresma, 40 días. Y la Pascua, pues me van a responder 50 días. Pero no, la Pascua no dura 50 días. Litúrgicamente sí, obviamente, la cincuentena pascual. Pero la Pascua dura siempre. O sea que el paso por la Cuaresma solamente es transitorio. Es meditar cada año en nuestra vida, cómo estamos, si nos hemos alejado de Dios, si estamos cerca, si hemos caído en algún pecado para reconciliarnos con el Señor. Por eso ya escuchamos las lecturas de miércoles de ceniza, reconcíliense con el Dios. Pero la Pascua es siempre. Siempre debemos vivir en ese gozo pascual, no solamente es dentro de la cincuentena pascual, porque terminará la Pascua y se nos olvidó. No, es que siempre debemos vivir en la Pascua, siempre. Esa es la experiencia de cada uno de nosotros encontrándonos con Dios resucitado. Y nosotros también vivir en la resurrección. Pero bien, vamos entonces a ponernos en las manos del Espíritu Santo para iniciar nuestro ejercicio el día de hoy. Recuerden, estamos siempre con todas las medidas. Y es que ahora más que nunca debemos cuidarnos, por favor. Es para muchos incómodo andar con la mascarilla, pero es necesario. Y aquí lo estamos haciendo porque estamos aquí en un espacio donde solamente no hay mucha gente, así que podríamos quitarnos la mascarilla, pero lo estoy haciendo más para que hagamos conciencia. Que hagamos conciencia de cuidarnos, porque el quinto mandamiento es no matar. Y en la medida en que yo me cuido, cuido a los demás. Y no somos partícipes muchas veces de contagiar a otros por nuestra negligencia o por nuestra falta de caridad hacia los hermanos. Por eso hay que siempre tomar las medidas y siempre andamos con nuestro líquido ahí para purificar los espacios, para poder estar bien y así poder, en el caso nuestro, pues celebrar las Eucaristías y poder participar de la fe con los hermanos. Pero bien, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden, hagamos ahora la oración. Si te gusta cantar, pues haz un canto al Espíritu Santo. Si no te sale el canto igual que a mí, ni tampoco la oración espontánea, pues puedes hacer entonces una oración escrita. Muy bien, vamos entonces a hacer la oración. Pongámonos en las manos del Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Queremos pedirte, sobre todo, que abras nuestra mente para poder comprender tu palabra, que abras nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo nuestros labios para proclamar. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra. En estos días cuaresmales que vamos de camino hacia la pasión, muerte y resurrección, queremos aprovechar al máximo estos días en reflexión y en meditación. Espíritu Santo, haz que vivamos estos días de retiro espiritual en el desierto de nuestra vida, que saquemos lo mejor de nosotros en estos días para acercarnos a tu misericordia. Y si hay que reconciliarnos, ayúdanos, Espíritu Santo, mueve nuestros corazones a la reconciliación con el Señor y entre los hermanos. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos a acercarnos al primer punto de nuestra lectura divina. ¿Qué dice el texto? Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ver cuestiones generales. Después iremos al segundo punto, qué me dice a mí el texto, y luego el tercer punto, la oración, y por último la acción. Hagamos el ejercicio. Nos acercamos ahora al texto. Está tomado del evangelista San Juan. Fíjense ustedes, ya cambió. Estamos en el ciclo B y es Marcos el que nos acompaña, solo que en Cuaresma pues tiene otro tinte. Ya habíamos visto el primer domingo de Cuaresma Jesús en el desierto. Ojo, porque mucha gente dice Jesús y las tentaciones. No, recuerden que Marcos no nos habló de las tentaciones. Dijo que Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto. Y es que eso es el camino cuaresmal, desierto, donde
En el desierto les decía, pueden salir lo mejor de nosotros o lo peor. Se espera que lo mejor, desde luego, pero si saliera algo malo, necesitamos acudir a la reconciliación con el Señor. Luego, la segunda semana, el domingo recién pasado, meditábamos Jesús y en la transfiguración. Estos 2 domingos siempre van a ser lo mismo. Siempre será Jesús en el desierto, primer domingo, o las tentaciones, porque vamos a escuchar en otra versión de otros evangelistas, las tentaciones, y la transfiguración. Siempre será así. Y tomado del ciclo en el que estemos. En este año es el ciclo B, por eso hemos leído de Marcos. Ahora, los domingos que siguen, vamos a cambiar. De acuerdo al ciclo va a haber un texto diferente. Ahora nos encontramos en San Juan, en el capítulo 2, versículos del 13 al 25. Búsquelo por favor en su Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Capítulo 2 de San Juan, versículos del 13 al 25. Búsquelo por favor. Hagamos juntos este ejercicio de acercarnos a la palabra de Dios. Recuerden, no me cansaré de decirlo, porque en la medida que nos acercamos a la palabra de Dios tendremos herramientas para vencer al mal. Necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. No nos contentemos solo con escuchar. Es bien fácil escuchar, pero necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios, subrayar si es necesario, tener un cuadernito para apuntar, porque esto de todos los días, no solamente el domingo. Nosotros aquí lo hacemos el domingo, pero es necesario hacerlo todos los días. Vamos entonces a escuchar, a leer el texto. Lean junto conmigo, por favor, para que vayamos viendo los puntos de este evangelio. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se han llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense bien, queridos hermanos, vamos a ver algunos puntos claves para nuestra meditación. En primer lugar, fíjense lo que piensan los discípulos. Dice: por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura. ¿Qué estamos haciendo ahora? Leyendo la Escritura. Necesitamos creer en ella. Fíjense bien, y quiero detenerme en ese punto porque tendría que ver otro punto en general, pero para que afiancemos lo que les estaba diciendo antes de leer la palabra de Dios, de tenerla ahí presente, necesitamos creer en la Escritura. Necesitamos acercarnos a ella y creer en la palabra de Dios, como lo hicieron los discípulos. ¿Ya Cristo resucitó? Sí.
como sucedió con los discípulos, que al resucitar Jesús se acordaron de lo que Él les había dicho y creyeron en la Escritura. Necesitamos creer nosotros también en la Escritura. Necesitamos acercarnos a la palabra y creer firmemente en ella. Es palabra viva, palabra eficaz, que no pierde vigencia, que está presente siempre en nuestra vida. Pero bien, eso es solamente para afianzar lo que les estaba diciendo antes. Fíjense entonces, estamos en el capítulo 2. Todavía no es el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección. Es una vez que llegó Jesús a Jerusalén. Y esto es los primeros capítulos. Por lo tanto, recién había pasado el bautismo, recién Jesús había ido al desierto, luego comienza su vida pública. Y es ahí entonces cuando se da este acontecimiento de Jesús sacar a los vendedores. Era una fiesta, dice el texto, una Pascua judía. No es, insisto en ese punto, porque no es aún el tiempo en que Jesús iba a morir. Venía comenzando su vida pública. Y entonces, ante eso, llega al templo. ¿Cuántas veces había llegado? Pues desde los 12 años tenemos razón en la palabra de Dios que había ido con sus padres. ¿Se recuerda que se había quedado ahí? Pues bien, y todos los años Jesús iba a Jerusalén, porque era obligatorio para el pueblo ir a Jerusalén. Cada año iba. Y llega este año ya seguramente cansado de tanto ver a los vendedores, ver a los que estaban ahí. Y como ya comienza su vida pública por el impulso del Espíritu, recuerden, después del bautismo es impulsado al desierto, después del desierto comienza su vida pública, entonces ya en su vida pública expulsa a estos vendedores y mercaderes que están fuera del templo. Ubiquémonos. El templo de Jerusalén había sido ya construido. ¿Recuerdan cuando David dice, voy a construir un templo? Y dice Dios, tú me vas a construir un templo a mí. Soy yo el que voy a construir en ti. Luego no lo construyó, sino que es Salomón. Y se construye el templo. Ese templo fue destruido. Luego, con la deportación, recuerden que fueron sacados y expulsados todos y le destruyeron todo. Luego van a construir nuevamente el templo en tiempos del rey Herodes. Herodes no era rey según la sucesión de la dinastía de David. Él usurpó el poder, pero para estar tranquilo y dormirse la gente, porque es lo que suele suceder todavía hoy día en la politiquería, que para dormirse a la gente ofrecen y prometen tantas cosas, pues entonces Herodes construyó el templo o reconstruyó el templo, y así la gente estaba feliz. La gente estaba contenta porque, bueno, no es de la dinastía de David, pero nos está construyendo un templo. Pues bien, perfecto, hermosísimo. Y todos estaban embobados en la belleza del templo, y que era hermoso. Y entonces, ubiquémonos en el templo. El templo estaba el Santo Santorum, el Santo de los Santos. Estaba el Arca de la Alianza, y ahí habían algunos trozos del maná que el pueblo había guardado desde su paso por Egipto. Después del Santo Santorum estaba el lugar de los santos, donde podían celebrar solamente los sacerdotes, donde ofrecían culto los sacerdotes. Después de ese lugar estaban luego el lugar donde estaban los hombres. Era otro espacio donde solamente los hombres podían entrar ahí, y judíos desde luego, ¿no? Fíjense bien, Santo Santorum, Santo de los Santos, Santísimo para nosotros, ¿no? Que es un lugar importante en nuestros templos, el Santísimo. Bien. Luego estaba el lugar donde celebraban los sacerdotes. Ahí solamente los sacerdotes podían entrar para ofrecer sacrificios. Después estaba otro espacio donde solamente podían entrar los hombres. Y luego había otro espacio, el espacio del pueblo de Israel, donde entraban las mujeres y los niños. Y luego había otro espacio de los gentiles, ahí donde podía llegar cualquier persona para ver la belleza del templo. Entonces eran estos espacios, los gentiles, las mujeres y los niños, los hombres, los sacerdotes y el Santo de los Santos, el Santísimo, el Santorum, el Arca de la Alianza, en ese momento para nosotros el Santísimo. Eran esos espacios que se tenían dentro del templo. Muy bien, y afuera, en el atrio, estaban los que vendían. Recuerden que como iba mucha gente, porque era la fiesta judía, llegaba toda la gente al templo, era obligatorio llegar al templo, por lo tanto había mucha gente que llegaba. Había muchos que estaban en la diáspora. Recuerden que la diáspora eran aquellos que se habían quedado después de la deportación fuera del pueblo de Israel, pero también ellos iban al templo y traían sus monedas propias de donde vivían y ahí las cambiaban y en fin, ¿no? Entonces había todo eso como mercado ahí fuera. Ahí vendían
Si, por ejemplo, recuerdan que María y José van a presentar al niño y compran ahí las palomitas, pues ahí vendían todo esto. Y la gente las compraba ahí afuera, pues si no las traían desde su casa, las compraban ahí y las ofrecían en el templo y los sacerdotes los sacrificaban. Posiblemente algunos, cuando eran animales grandes, pues de ahí también era un tipo de comercio donde sacrificaban un animal y la parte le correspondía a Dios, la sangre, y otra parte la llevaban y la vendían por libra, ¿no? Entonces esa era la forma de negocio. Y ante eso Jesús entonces se expulsa a los vendedores y los va a sacar para purificar el templo. Y se recuerdan los discípulos, el celo de tu casa me devora, recordando las escrituras que así decían. Y luego entonces le empiezan a preguntar y cuestionar por qué ha hecho eso, y Jesús dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Obviamente él se refería a, como dice el texto, a su cuerpo, no al templo, porque habían pasado tantos años volviendo a reconstruir el templo que había quedado en ruinas después de la deportación. Bien, vamos al segundo punto de nuestra lectura divina, porque hemos visto solamente cuestiones generales para que nos ubiquemos en el contexto, pero necesitamos ahora ver qué es lo que el Señor quiere en estos días cuaresmales de cada uno de nosotros. Ya vimos la generalidad, vimos el texto. Obviamente, pues cada uno tendrá que sacar lo mejor del texto para su reflexión y meditación. Aquí hablamos cuestiones generales y obviamente tenemos un tiempo marcado, pero ustedes en la casa pueden tomar más tiempo, pueden reflexionar el texto con más, detenerse en momentos o en palabras claves. Recuerden que el Espíritu Santo sopla como quiere y nos va a soplar a nosotros en su gracia, en su acción, en su amor, algo nuevo para cada uno. O sea, es que ya hablamos cuestiones generales, pero quizás algunos dirán, Padre, yo no me fijé tanto en eso, sino en este otro punto. Perfecto. No nos vamos a pelear por eso, al contrario, más bien, gracias a Dios, el Espíritu Santo te ha revelado eso, porque eso te va a ayudar a ti, a tu meditación, a tu reflexión. Posiblemente ahora me dice otra cosa a mí. Y como les decía la semana pasada, yo celebro varias misas los domingos y entonces al terminar ya la misa, ya después de escuchar el texto y después de leerlo, después de dar las reflexiones o las homilías, ya al final siempre el Señor termina diciéndome, te faltó decir este punto, y entonces me ayuda para mí, para mi meditación y para ayudar a los hermanos. Entonces siempre hay algo nuevo en la palabra de Dios, aunque lo leamos varias veces, pero siempre habrá algo novedoso de la palabra de Dios en nuestros corazones. Así que no hay problema, léanlo más bien, y si te dice algo, compártelo. Aprendimos este otro punto, pero a mí el Espíritu Santo me dijo este otro elemento y te lo comparto, y así a esa otra persona le va a decir otro punto nuevo también la palabra de Dios. Y eso es lo hermoso de la evangelización. Pues bien, entonces ahora nos fijamos en algunos elementos para nuestra vida. Purificar el templo. En estos días cuaresmales, recuerdan que tú y yo somos templos del Espíritu Santo. No pensemos ya ahora en el templo de Jerusalén, porque fue destruido lamentablemente y no quedó nada, no quedó piedra sobre piedra, fue destruido totalmente. No pensemos en el templo de Jerusalén, ahora pensemos en nuestro templo. Pensemos en nuestra vida como templo del Espíritu Santo. Recuerden que desde el día de nuestro bautismo hemos comenzado a ser templo del Espíritu Santo. Es el tercer regalo, recuerden. Hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, miembros de la iglesia y herederos del cielo. Son 5 regalos que recibimos con el bautismo. Pues el tercero es ser templos del Espíritu Santo. Y como somos templos, ¿cómo está ahora nuestro templo? ¿Cómo está nuestra vida interior? Fíjense, este templo de Jerusalén afuera era un mercado. Y por eso llega Jesús y se indigna por esa realidad que tenía, porque habían confundido la casa del Señor y lo habían vuelto un mercado. ¿Cómo está tu corazón y cómo está mi corazón en estos días cuaresmales? Somos templos del Espíritu. ¿Cómo estamos? Como templos, ¿cómo estamos? Fíjense bien, el pueblo de Israel amaba a Dios. Y el pueblo de Israel se movía cada año al templo porque amaba a Dios. Pero en ese amor a Dios habían perdido un poco el horizonte y entonces se habían quedado en algo superficial. Se movían al templo, sí, iban todos los años a la Pascua, perfecto, pero en algo que se quedó solamente en un cumplimiento, porque cada año vamos a Jerusalén y hay que ir obligatoriamente a Jerusalén, pero habían perdido el amor primero lo habían perdido. Y es ahí donde entonces
el Señor lo va a llevar a profundizar en su vida. Es que el Señor no es que venga y tuvo un arranque de ira, un arranque de locura y entonces a expulsarlos todos. No, es que el Señor quiere que vayan a realmente reconocer la grandeza de Dios. O sea, que va cambiándoles todo el esquema. Lamentablemente no lo comprendieron y por eso al final dice, Jesús conocía el interior de las personas. Lamentablemente no comprendieron lo que el Señor quería. No es que solamente era expulsar a los vendedores por expulsarlos. Es que lo que Jesús quería era que recobraran el amor. ¿Por qué estaban ahí? Estaban ahí no solamente por vender productos, ni por comprarlos, ni por cambiar monedas. Estaban ahí porque les movía el amor a Dios. Solo que lo habían olvidado. Habían olvidado el amor a Dios. Ese amor que les movió año tras año a ir a Jerusalén. Y posiblemente eso pueda suceder en tu corazón y en mi corazón, queridos hermanos. Que hemos olvidado lo importante realmente de este acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección. Ya les decía la semana pasada, el riesgo es quedarnos viendo este acontecimiento como si fuera una película o como un episodio de la vida pasada y ya no más. Así como pasó Alejandro Magno, así como pasó los grandes emperadores y conquistadores. Nos podemos quedar viendo la historia así, como una historia del pasado, como un acontecimiento bonito y hermoso de la historia, pero no nos dice nada. Y es ahí donde tiene que estar la clave de nuestra meditación. Decimos amar a Dios, pero nos hemos acostumbrado a amar a Dios de esa forma, que ya no nos dice nada. Y necesitamos que se nos mueva un poco el piso para que podamos comprender y darnos cuenta si es que hemos vuelto nuestra vida espiritual como un mercado o realmente hay un amor a Dios. No se niega que amemos a Dios. Si estás ahora aquí conmigo en esta meditación es porque amas a Dios. Y nadie lo duda. Nadie duda que tú ames a Dios y que yo ame a Dios. Solo que posiblemente a lo largo de este año, desde la cuaresma del año 2020 hasta ahora, ha habido algunos puntos que necesitan ser trabajados, porque posiblemente nos hemos quedado diciendo que amamos a Dios, pero en nuestra vida real hay un mercado. Y necesitamos que el Señor saque todo ese mercado de nuestra vida, que saque esos amores falsos para realmente encontrarnos con el amor verdadero. Que esa es la clave. Y termina el texto diciéndonos, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie lo descubriera quién es el hombre, porque Él sabía lo que hay en el hombre. Él sabe lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón. Él sabe lo que hay en nuestras vidas. De nuestra parte, queridos hermanos, es ser templos vivos del Espíritu Santo, amando a Dios por entero, no cumpliendo solamente un requisito, no solamente cumpliendo con algo en nuestra vida, sino realmente amando como conviene, hasta que duela, como dice Santa Teresa de Calcuta, hasta que duela. Amar a Dios y duele porque toca arrancar con nuestras comodidades, toca arrancar con nuestros deseos malsanos, toca arrancar con todo aquello que no está bien para acercarnos a la misericordia de Dios y ser renovados y transformados por Él. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Ya leímos el texto, ya lo vimos a la luz de nuestra vida, ahora lo hacemos oración. Es un diálogo, recuerden. Dios ya nos habló, ahora nosotros le respondemos a Él. Fíjense bien, fijémonos en esos puntos, ¿no? Clave. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está mi templo? Ahí está. Esos son puntos claves, ¿no? Porque, repito, nadie duda que tú ames a Dios. Nadie duda que yo ame a Dios. Si yo lo preguntara en general, ¿aman a Dios? Me van a responder que sí. Sí, Padre, yo amo a Dios. Perfecto. Es que nadie lo duda. Ahora, ese amor que tenemos a Dios, ¿es un amor total o un amor a medias? Esta gente llegaba al templo y amaba a Dios. Por eso llegaba al templo. No, si no, no se hubieran movido. Caminaban kilómetros. Ahora es bien fácil. Nos subimos a un vehículo y avanzamos. Pero en aquel tiempo no habían vehículos. Había que caminar. Si tenían más o menos dinero, compraban un burrito, porque era el modo de transporte de los judíos, los burros, y podían ir con su burrito ahí. Pero si no tenían que caminar kilómetros para llegar al templo de Jerusalén, porque era obligatorio cada año llegar al templo.
Ahora, se movían por eso, porque amaban a Dios, pero había algo que no estaba bien y habían convertido por esa forma el templo del Señor en un mercado. Y posiblemente eso está sucediendo con nosotros. Por eso pidámosle hoy al Señor con la oración que nos ayude a purificar nuestro templo, a purificar nuestro amor a Él, que nos ayude a purificar nuestra vida interior. Hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, en este tercer domingo de Cuaresma, vamos avanzando, vamos caminando, ya estamos llegando casi a la mitad de este tiempo cuaresmal. No queremos que pase en vano, Señor, este tiempo. Ayúdanos a purificar nuestro corazón. No lo dudamos, Señor, amamos, te amamos. Te amamos, Señor Jesús, y por eso hacemos esta meditación. Pero en ese amor podemos acostumbrarnos a decir, te amamos, pero también amamos lo que hacemos. Amamos estar en el pecado, amamos también estar en la mundanidad, amamos también las cosas que el mundo nos ofrece. Y ese puede ser un riesgo, Señor, que podemos caer en estos días cuaresmales. Acostumbrarnos a decir que te amamos, pero que también amamos las cosas del mundo. Hoy tú mueves nuestra vida, como moviste esas mesas, hoy mueves nuestras vidas a preguntarnos, ¿realmente hay un amor total y verdadero a ti? ¿O estamos amando otras cosas, poniendo otros amores en primer lugar? Hoy, Señor Jesús, te pedimos que nos purifiques. Hoy te pedimos que limpies nuestro corazón de esos falsos amores. Queremos amar, sí, y amar hasta que duela, pero un amor verdadero a ti, sabiendo que si te amamos a ti verdaderamente, podremos amar a nosotros mismos y a los demás, pero partiendo del amor sincero y total a ti. No un amor egoísta, no un amor reservado, no un amor limitado, sino un amor sin límites. En esta locura de la cruz, como nos dice San Pablo, queremos comprender tu amor para nosotros, para poder ponerlo en práctica en nuestras vidas y en la vida de los demás. Ayúdanos a vivir santamente estos días cuaresmales, purificando nuestro corazón, limpiándonos de todo ese mercado que pueda haber dentro de nosotros, para, quitando una vez todo lo malo, poder quedarnos con lo mejor, que eres tú. En tu mano quedamos, Señor, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectio divina. Este último punto ya es la acción, hacia dónde nos lleva el texto. Ya leímos el texto, ya vimos algunos puntos generales, lo hemos aplicado en nuestras vidas. Como les decía, no nos preocupemos, porque ustedes dirán, no, lo que dijo el Padre hoy no me llamó la atención. Perfecto, no vamos a pelear por eso. Al contrario, si te ha dicho algo nuevo el Espíritu Santo, compártelo, no te quedes con ello. Padre, es que a mí me dijo este otro elemento. Perfecto, compártalo. Y eso nos ayudará a evangelizar, porque entonces significa que nos estamos acercando a la palabra y nos estamos dejando abrir por la acción del Espíritu Santo, a tal punto que nos está diciendo algo la palabra. Y eso es para compartirlo y para vivirlo nosotros, desde luego, ¿no? Por eso pedimos al Señor que abra nuestra mente para comprender la palabra, que abra nuestro corazón para vivirla, pero nuestros labios para proclamarla. Así que no hay problema. Algo nuevo te va a decir el Señor, perfecto. Llegarás a la homilía en tu parroquia y escucharás otra reflexión, perfecto. Todo eso lo vamos sumando a nuestra vida espiritual. No es que, no, lo que dijo tal padre no sirve porque el otro padre me dijo tal cosa. No, o sea, no te cierres, porque recuerden que aquí la vida no es cuadrada. Aquí es desde la gracia, es un amor total, donde cada cosa que se nos diga es una enseñanza espiritual. Hay mucha gente que dice, no, con el padre tal no voy porque no, el padre habla de tal cosa. Algo bueno tiene que salir de él. Solo que muchas veces nos cerramos y ya no le vemos lo positivo de lo que puede estarnos diciendo. Así que también hay que tener caridad para con los hermanos. Pues bien, recuerden, queridos hermanos, vivir santamente estos días de la Cuaresma. Si es necesario purificar nuestro corazón con la confesión, hagámoslo, por favor. Saquemos ese mercado interior con la confesión
Reconcíliate con Dios, decía el miércoles de ceniza, pues hagámoslo, reconciliémonos con el Señor en esta semana. Pidámosle al Señor la gracia de vivir santamente estos días cuaresmales, mirando su misericordia y su amor. Recordarles siempre tomar las medidas de bioseguridad. Recuerden, queridos hermanos, esto no es adorno ni es mentira, eso es una realidad. Muchas familias están sufriendo ahora el dolor de la muerte de un ser querido. Así que, por favor, a tomar nosotros las medidas de bioseguridad y a meditar en la palabra de Dios. Todos los días acerquémonos a la palabra, hagamos nuestro ejercicio de la lectio divina. Vamos a encontrar textos hermosísimos en estos días cuaresmales, meditados y reflexionados a la luz del Espíritu Santo. Tendremos elementos para vivir santamente estos días cuaresmales. Así que a vivir estos días de cara a la misericordia de Dios. Recuerden, mascarilla, su gel o su líquido para purificar los espacios. Este atril lo va a utilizar a otra persona después que yo salga, así que lo limpiamos bien para que entonces no haya peligro y de esa forma nos podamos mantener sanos y sobre todo glorificando a Dios. Bendiciones para todos.